Me encontraba en el pasillo de la casa que había llegado a conocer como un santuario y un campo de batalla, con el corazón golpeándome en el pecho. El aire estaba cargado de tensión y las duras palabras de Scarlett aún resonaban en mi mente. ¿Qué estás haciendo aquí en esta casa? Prácticamente eres un parásito. Su voz era como un afilado puñal, cortando profundamente. Como si añadir insulto a la injuria, observé incrédulo cómo Scarlett, mi suegra, arrojaba mis pertenencias por la ventana con total desprecio. Los golpes sordos de mis objetos al caer al suelo afuera parecían reflejar el latido de mi corazón. La ira ardió dentro de mí, pero fue rápidamente reemplazada por una fría determinación. Oye. ¿Qué estás haciendo con eso? Llamé, mi voz firme a pesar del caos. Scarlett se volteó bruscamente, sus ojos ardiendo con un fuego que podría quemar el alma. No me hables así. Por favor, recógelos. Su voz era venenosa, pero era el cuchillo que de repente sostenía en mi garganta lo que realmente comunicaba el peligro en el que estaba. Me quedé congelado, un sudor frío brotando en mi frente. El filo afilado presionaba ligeramente contra mi piel, un cruel recordatorio de mi precaria posición. Sal rápido, o no será una broma la próxima vez. ¿Entendido? Su amenaza era clara, y el miedo gélido que inicialmente me había atrapado comenzó a desvanecerse, reemplazado por una resolución ardiente. Si insistes tanto, me iré, respondí con calma, mi voz serena, ocultando la agitación interior. Mientras recogía mis pertenencias dispersas con manos temblorosas, una risa sardónica casi escapa de mí. Scarlett, que no había sido más que un tormento desde que me mudé, era ajena a la ironía de la situación. Ella no sabía que yo era quien mantenía financieramente esta casa. La realización de su ignorancia me trajo una sonrisa retorcida, que rápidamente oculté con una expresión seria. Esto traerá paz a la casa, muy bien, sí que sí, murmuró Scarlett para sí misma, convencida de haber ganado alguna gran victoria. Poco sabía ella que, sin mis contribuciones, esta casa pronto sería todo menos pacífica. Un infierno nos esperaba, de hecho. Con una última mirada a la imponente estructura que había sido mi hogar, di la espalda y me alejé, el peso de mi decisión asentándose en mí. Me mudé a un condominio, un nuevo comienzo en un lugar libre de las sombras de la manipulación y el desprecio. El tiempo pasó, y mientras me instalaba en mi nueva vida trabajando desde casa, aprovechando mi experiencia laboral anterior, a menudo recordaba aquellos días turbulentos. Habían pasado más de 5 años desde que me casé con Isen, y la vida nos había lanzado su buena cantidad de desafíos. El recuerdo de estar en la habitación del hospital, viendo a Isen luchar con las secuelas de su accidente, aún me perseguía. Había perdido casi toda la fuerza en su mano dominante, un golpe devastador para alguien que trabajaba en construcción. Recordaba llorar abiertamente, los muros que había construido alrededor de mis emociones desmoronándose. Scarlett había aparecido en el hospital, su presencia como una nube de tormenta. Isen, vivamos juntos en mi casa a partir de ahora, había sugerido abruptamente, pasando por encima de mí para llegar a Isen. Sus palabras habían quedado en el aire, pesadas y no deseadas. No pude evitar reaccionar, un extraño ruido escapándose de mí. Su mirada era afilada, cuestionadora. ¿Qué? ¿Tienes algún problema?, dijo ella bruscamente. No, es solo que de repente. Isen está en este estado, no puedo dejártelo a ti solo, respondí, mi frustración con su audacia apenas contenida. Isen entonces nos miró a ambos, su voz débil pero llena de convicción. Alexis ha estado haciendo lo suficiente hasta ahora. Entonces, a partir de ahora también, me apoyaré en ella. Gracias. Sus palabras fueron un bálsamo, aliviando los bordes crudos de mis nervios tensos. Al mirarlo, la gratitud se mezcló con el amor y un renovado sentido de propósito me llenó. Estábamos juntos en esto, no importaba lo que Scarlett o cualquier otra persona pensara.
Mientras Isen y yo navegábamos juntos por los desafíos de su recuperación, la tensión entre Scarlett y yo bullía justo debajo de la superficie, amenazando con desbordarse en cualquier momento. Su desdén por mi participación era palpable, y a pesar de la condición de Isen, parecía no estar dispuesta a ajustar su comportamiento o expectativas. El día en que Isen fue dado de alta del hospital, estaba enredado con los preparativos para mudarme. Había esperado que Scarlett pudiera encargarse de traerlo a casa, permitiéndome concentrarme en preparar nuestro espacio habitable. Sin embargo, ella había desestimado la responsabilidad con una crueldad casual. Solo prepara las cosas, había dicho, la irritación clara en su voz. Estaba frustrada, pero no sorprendida. Todavía estaba organizando nuestro nuevo hogar cuando Isen debería haber estado llegando. Todavía no está listo, ¿verdad?, murmuré para mí misma, revisando mi reloj. Hoy es el día en que Isen es dado de alta. Ni siquiera está aquí para darle la bienvenida. Mi molestia creció, pero traté de mantener la cabeza fría. Eso es porque dijiste que tú te encargarías, Isen. La voz de Scarlett resonó en la habitación más tarde cuando finalmente llegó, arrastrando a Isen consigo. Te lo dije, ¿verdad? Esta mujer se prioriza a sí misma sobre ti, no pude evitar replicar, mi voz una mezcla de frustración y resolución. Eso no es cierto. Conozco sus intenciones, intervino Isen, defendiéndome con un suspiro cansado. Ella está tratando de avergonzarme frente a ti para rebajar mi estatus. Pero estoy decidido a no caer en un plan tan obvio. El apoyo de Isen significaba el mundo para mí, pero Scarlett parecía tomarlo como un desafío. Lo persiguió dentro de la casa, su pánico casi cómico si no fuera tan triste. No pude evitar reír en voz alta, ganando una mirada diabólica de ella. Su enojo era evidente, pero ya no tenía poder sobre mí. Desde ahora, solo puedes relajarte en casa, le dije a Isen suavemente una vez que estuvimos solos, tratando de facilitar su transición. No puedo hacer eso. No puedo usar bien mi mano derecha, pero tampoco puedo poner toda la carga en ti, insistió Isen, su determinación clara a pesar de sus limitaciones físicas. Aún así, acabas de ser dado de alta. No me sentiré tranquilo si no hago algo. Viendo su insistencia, cedí, sugiriendo que comenzara con tareas de limpieza simples que incluso podrían ayudar en su rehabilitación. Tiene sentido, estuvo de acuerdo, una ligera mueca cruzando su rostro. No sé si esta mano volverá a ser la misma, pero es mejor que no hacer nada. Sin embargo, hay una condición. Absolutamente nada de exagerar. Si lo hiciera, te enojarías, ¿verdad?, agregó, medio bromeando. Eres aterrador cuando estás enojado, bromeó él, escapándosele una risa ligera. Se veía normal, justo como había imaginado que sería, valiente, incluso tal vez poniendo una cara valiente para no preocuparme. Por eso decidí trabajar aún más duro, haciendo también su parte. Pero había subestimado la propensión de Scarlett a interferir. Oye, Alexis, llamó Scarlett, su tono agudo y desaprobador. ¿Por qué está Isen limpiando? Su pregunta quedó en el aire, un desafío al que ahora estaba completamente preparada para enfrentar. Mientras las palabras de Scarlett quedaban en el aire, sentí una mezcla de indignación y desconcierto. La habitación de repente se sintió más pequeña, la atmósfera cargada de tensión. La extraña mujer sentada frente a mí me miraba con una mezcla de curiosidad y juicio, claramente influenciada por la descripción sesgada de Scarlett. No, no es así, comencé, tratando de mantener mi voz calmada y razonable, a pesar del creciente tumulto dentro de mí. No estoy jugando. Trabajo de forma remota, lo que significa que puedo gestionar mis tareas desde casa. Es un trabajo real, que requiere un esfuerzo y tiempo reales. Sí, lo sé, ahórrame las excusas, interrumpió Scarlett con desdén, su tono goteando de desprecio. Su falta de comprensión, o tal vez su negativa a entender, era enloquecedora.
Antes de que pudiera responder más, su frustración se manifestó físicamente cuando agarró un basurero cercano y lo lanzó en mi dirección. Me pasó de largo, pero la basura se dispersó por todas partes, un desorden caótico que reflejaba el estado actual de nuestra relación. Me quedé allí, atónita por un momento, luego suspiré profundamente. No tenía sentido intentar razonar con ella, era como hablar con una pared. Limpiar este sucio desastre tú misma, ordenó, su voz fría y autoritaria. Comencé a recoger la basura dispersa en silencio, mis pensamientos un torbellino de frustración y resignación. Isen, notando la tensión al entrar en la habitación, inmediatamente percibió que algo no estaba bien. Su habitual semblante apacible cambió sutilmente, los ojos estrechándose con preocupación. ¿Hizo algo mamá contra ti?, preguntó, su voz una mezcla de preocupación y una demanda de verdad. No, bueno, puedes decirme, insistió, mirándome seriamente. La sinceridad en su mirada me obligó a ser honesta. Le expliqué todo el incidente, desde sus comentarios despectivos sobre mi trabajo hasta su estallido violento. Isen escuchó en silencio, su expresión endureciéndose mientras hablaba. Entiendo. También hablaré con ella, dijo firmemente, su decisión tomada. No, no tienes que hacerlo. Estoy bien, traté de tranquilizarlo, no queriendo escalar aún más la situación. Eso no es lo importante, respondió, su voz firme. No está bien. Aunque apreciaba su disposición para defenderme, también era muy consciente de las posibles repercusiones. La ira de Scarlett podía ser impredecible y, más a menudo que no, yo sería su objetivo. Más tarde esa noche, mientras Isen y yo estábamos en la cama, se volvió hacia mí, su voz suave pero seria. Alexis, estás trabajando duro, haciendo mi parte también. Entonces, ¿por qué estás limpiando? Pedí hacerlo. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, especialmente cuando sé que puedo ayudar, respondí, mi voz baja. Al día siguiente, mientras Isen estaba fuera para rehabilitación, me quedé en casa con Scarlett. La atmósfera era tensa, un silencio palpable llenando el espacio entre nosotros. Estaba en mi habitación, concentrándome en mi trabajo, cuando ella golpeó la puerta. ¿Puedo hablar contigo un segundo? Puedes esperar unos 15 minutos, respondí, no lista para enfrentar otra confrontación. No puedo esperar tanto tiempo. Ven ahora mismo, insistió, su tono sin dar lugar a argumentos. A regañadientes, la seguí hasta la sala de estar, donde la extraña mujer seguía sentada. Mientras me sentaba, desconcertada por la situación, la mujer finalmente habló, su voz resonando con las acusaciones previas de Scarlett. Esta es tu nuera que no hace más que jugar todo el día. Sí, es cierto, intervino Scarlett, dirigiendo una sonrisa desagradablemente dulce hacia mí. Así que entiendes, no eres necesaria en esta casa. Espera, ¿qué quieres decir?, pregunté, mi confusión aumentando mientras miraba a mi alrededor, tratando de entender la magnitud completa. Rodeada por Scarlett y su mejor amiga Joanna, la tensión en la habitación se espesó como una niebla. Sentí cada mirada juiciosa atravesarme, etiquetándome como innecesaria, como alguien que simplemente jugaba. Su interrogatorio era implacable, cada palabra diseñada para socavar mi determinación. ¿No lo entiendes? No te necesitamos. Menos personas en esta casa, escupió Scarlett, sus ojos fríos y calculadores. La continua ráfaga de acusaciones sobre mi inutilidad resonaba en mis oídos, acercándome más a un punto de quiebre. ¿No es hora de que entiendas tu lugar? ¿No debería ser esa tu línea? ¿Vas a rebelarte contra tu nuera? No es esto una pérdida de tiempo, respondí, mi voz llena de desafío pero teñida de una restricción cuidadosa. Sabía mejor que provocar aún más a Scarlett, consciente de a dónde podría llevar su ira. A medida que la tensión se volvía casi palpable, miré el reloj, fingiendo sorpresa. ¿Oh, no es hora de que Isen regrese de rehabilitación? ¿Qué, ya es esa hora? Mis palabras fueron un riesgo calculado,
destinado a interrumpir la creciente presión. La misteriosa mujer, Juana, cayó en la trampa, levantándose de su asiento. Volveré. Seguro, estaré esperando. Hablemos más, dijo, su voz goteando falsa camaradería mientras ella y Scarlett caían en mi mentira. En realidad, Isen no volvería por otra hora, pero necesitaba un escape de la atmósfera sofocante. Una vez que se fueron, finalmente tuve un momento para respirar y preguntarle a Scarlett sobre la mujer. Oh, esa era Juana, mi mejor amiga. Le hablé de ti y quería conocerte. La forma en que lo dijo, casi podía escuchar las conversaciones que debían haber tenido sobre mí, probablemente pintándome como una esposa inútil. Qué lamentable, pensé, que Scarlett recurriera a tales tácticas. Por cierto, Isen todavía no está regresando, le informé casualmente mientras volvía a mi habitación. Espera, ¿qué quieres decir? La voz de Scarlett me detuvo en seco. Como dije, todavía no está regresando. Mentiste. Su tono era acusatorio, su rostro contorsionado por la confusión y la ira. ¿Qué pasa con esa actitud? Contraataqué, decidiendo que era hora de mantenerme firme. ¿No fuiste tú quien comenzó este conflicto? Trajiste a tu amiga porque no podías manejarlo sola. Eso no es verdad. Puedo manejar a alguien como tú sola, respondió ella, su orgullo herido. Entonces, por favor, si realmente puedes, la desafía audazmente, probando sus límites. Estaba a punto de responder cuando su ira estalló. Incapaz de contenerse, agarró un jarrón cercano y me lo arrojó, al igual que el bote de basura anteriormente. Lo esquivé fácilmente, habiendo anticipado su reacción agresiva. Mi risa resonó en la habitación, incitando aún más su frustración. Justo en ese momento, la voz de Isen cortó la tensión. Ya llegué a casa. Su llegada inesperada tomó a Scarlett desprevenida. ¿Por qué ahora? No se suponía que ibas a volver todavía. Oh, lo siento. Lo que dije antes era una mentira. De hecho, él estaba en camino de regreso, expliqué, cambiando las tornas. El jarrón roto en el suelo sirvió como testamento silencioso al caos que se había desatado. ¿Por qué harías eso? La voz de Scarlett temblaba, su confianza anterior desmoronándose. Es obvio, no, dije, señalando los restos de su explosión, mi voz firme y clara. La habitación se quedó en silencio mientras la realidad de la situación se le hacía evidente, dejando a Scarlett a enfrentar las consecuencias de sus acciones, bajo la mirada vigilante de Isen. Mientras seguía a Isen hacia la sala de estar, mi corazón se hundió al ver su maqueta rota extendida sobre la mesa. Era más que un simple hobby para él, era una forma de mantener una conexión con su padre. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz apenas audible. Mira esto, dijo Isen, su voz tensa de frustración y decepción. Cuando regresé, lo encontré así. ¿Sabes algo al respecto? Negué con la cabeza, genuinamente confundida y preocupada. No sé. Realmente no lo reconocí. Este kit de modelismo solía estar en la habitación de antes, la de su padre, pero no he estado allí hoy. Mi mirada se dirigió hacia Scarlett, quien intentaba ocultar sus emociones, pero había un destello de algo inquietante en sus ojos. Luego, se rió, un sonido helador y poco característico que parecía completamente fuera de lugar. Era como si fuera otra persona, poseída por un sentido de triunfo o malicia. Incluso si alguien lo hizo, yo estaba fuera, ¿recuerdas?, intervino Scarlett, su voz inquietantemente calmada. Te vi en mi camino de regreso de la casa de Juana. Bueno, sí, reconocí, recordando nuestro breve encuentro. Pero luego, Scarlett sacó un objeto brillante de su bolsillo, sosteniéndolo para que lo viéramos. Además, encontré esto en la habitación, dijo. Era un pendiente, brillando bajo la luz de la habitación. Instintivamente, alcancé para tocarme las orejas y mi corazón se hundió. Me faltaba uno de mis pendientes. En un instante, comprendí la gravedad de la situación.
Parecía que me estaban culpando por la destrucción del apreciado modelo de Eisen. Este parece tuyo, Alexis. Y te falta el izquierdo, observó Eisen, su voz llevando una mezcla de confusión y acusación. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. De hecho, es mío, pero eso no significa que lo haya hecho. ¿Verdad? Mi voz era firme, pero por dentro, me tambaleaba por la implicación. ¿Ahora estás buscando excusas? No es apropiado cuando hay evidencia, intervino Scarlett bruscamente, sus palabras goteando con falsa decepción. Pero aún así, el hecho sigue siendo que se rompió, dijo Eisen, su confusión evidente mientras luchaba por unir todas las piezas. Luego se excusó, diciendo, espera un minuto, antes de dirigirse de vuelta a su habitación. Su mirada me dejó sintiéndome completamente acusada y aislada en la habitación con Scarlett. Parada allí, congelada, me enfrenté a la expresión arrogante de Scarlett. Lástima, este es el final para ti. Hacer tales cosas. Me tendiste una trampa, no hay prueba. Si me hubieras escuchado, esto no habría pasado. Puedo explicar, comencé, pero mi voz vaciló bajo el peso de sus acusaciones y la creciente desconfianza de Eisen. Veremos, dijo Scarlett fríamente, sus palabras sellando el momento con una finalidad escalofriante. Por más que intentaba explicarle a Eisen más tarde, su corazón parecía endurecido por la evidencia presentada ante él. Su usual comprensión y apoyo estaban nublados por la duda y la manipulación hábil que acababa de presenciar. Me quedé allí, sintiendo una mezcla de traición y desesperación, preguntándome cómo podría limpiar mi nombre y restaurar la confianza que parecía escapárseme. En los días siguientes, me sumergí en mi trabajo, tratando de crear una apariencia de normalidad a pesar de la atmósfera tensa en casa. Sentía que estaba usando mis tareas como un escudo, tratando de bloquear la dura realidad de la relación fracturada entre Eisen y yo. Las burlas de Scarlett solo hacían las cosas más insoportables. ¿Te sientes deprimida últimamente? ¿Algo anda mal? Scarlett me provocaba con un tono enfermizamente alegre, como si se regodeara en mi angustia. Es demasiado tarde para esa actitud ahora, respondí fríamente, despreciando su fingida preocupación. Sentí que algo malo se cernía en el horizonte, un presentimiento que resultó ser preciso cuando una vez más me encontré en el filo de la hostilidad de Scarlett. ¿Qué estás haciendo en esta casa? Eres como un parásito, gritó un día, su voz llena de veneno mientras arrojaba mis pertenencias por la ventana en un ataque de rabia. ¿De qué estás hablando, mujer ruidosa?, protesté, impactada por su comportamiento extremo. No me contestes. Recógelos, por favor, exigió, su voz fría y amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, sacó un cuchillo y lo presionó contra mi garganta. El frío metal se sentía irreal contra mi piel. No te muevas, es mejor para ti, siseó. Sus acciones iban más allá del odio racional, claramente había perdido el juicio. Vete ahora, o la próxima vez no será un juego. ¿Entendido? Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban salvajes. Si insistes, me iré, acordé, dándome cuenta de que cualquier involucramiento adicional con ella podría ser peligroso. Está bien, tienes una semana. Sal dentro de ese tiempo, agregó, pensando erróneamente que controlaba la situación. Gracias, respondí, apenas reprimiendo una risa ante su ignorancia. No entendía que era mi apoyo financiero lo que hacía posible su estilo de vida cómodo. Mientras me daba la vuelta, mi expresión se endureció. Comenzaré de inmediato, le dije, determinada a usar la semana para preparar mi salida cuidadosamente. Comencé a empacar inmediatamente, administrando mis pertenencias y buscando un nuevo lugar para vivir. Tarde una noche, mientras Scarlett dormía, informé tranquilamente a Eisen de mis planes. Entonces, ¿te dijeron eso? En realidad, tengo algo que decir también, hablé, decidida a aclarar el aire antes de irme. ¿Qué quieres decir? Hay mucho de qué hablar.
Te lo diré más tarde, asegúrate de hacerlo, respondió él, su tono serio pero curioso. 3 días después del ultimátum de desalojo de Scarlett, encontré con éxito una nueva casa. La semana prometida pronto llegó a su fin. Hoy es el día del acuerdo. ¿Entiendes, verdad?, le recordé a Scarlett en la mañana de mi partida. Por supuesto. Los mudadores estarán aquí pronto, respondió, su tono desdeñoso pero teñido con un toque de satisfacción por mi partida. ¿Dónde está Isen? No lo sé, ha estado fuera desde la mañana, agregó con indiferencia. De todos modos, el pensamiento de no tener que ver tu cara nunca más es tan refrescante, dije, más para provocarla que por alguna malicia real. Yo también salgo, así que asegúrate de que todo esté limpio. Por supuesto, respondí, viéndola irse con una sonrisa superficial. 1 hora después, llegaron los mudadores y cargaron todas mis pertenencias. Luego contacté a Isen. Todo está cargado, ¿de acuerdo? Cuídate, nos vemos más tarde, dije por teléfono, con un tono de alivio y anticipación en mi voz. Me preguntaba cuál sería la reacción de Scarlett al descubrir no solo mi partida, sino también la de Isen. El pensamiento me infundió una emoción curiosa mientras me dirigía a mi nuevo hogar. Cuando finalmente terminó la mudanza, la voz de Scarlett resonaba en mis oídos. ¿Qué hiciste, Acabo de mudarme como me dijeron. Eso no puede ser, las cosas de Isen también. Eso es obvio, porque nos mudamos juntos, respondí, lista para enfrentar cualquier confrontación que me esperara. Estás mintiendo, ¿quieres hablar con él?, me acusó, su voz agrietándose bajo la tensión de la revelación inesperada. Puse a Isen en altavoz, observando cómo se desplegaba la confusión de Scarlett tal como había anticipado. Mamá, explícame esto, suplicó, su voz teñida de incredulidad. Había descubierto mi participación en el incidente del kit de modelismo, defendiendo con firmeza la inocencia de Alexis. Pero ¿cómo podía saberlo? Porque Alexis misma me había dado el kit como regalo. Fue un gesto de amabilidad, uno que Scarlett no podía comprender en medio de sus acusaciones. La voz de Isen cortó la tensión, interrogando a Scarlett con precisión. Conocía cada detalle, cada matiz, con el objetivo de revelar la profundidad de su crueldad hacia Alexis. Y mientras Scarlett vacilaba, no pude evitar sentir una punzada de satisfacción. Oh, por cierto, desde ahora puedes arreglártelas por tu cuenta, declaró Isen, su tono firme. Disfrutaremos nuestro tiempo en un condominio. La confusión de Scarlett solo se profundizó. ¿Qué condominio? ¿No estabas jugando?, preguntó, su voz temblando de incertidumbre. Me di cuenta entonces de que Scarlett no había comprendido completamente la extensión de nuestro plan. Estaba perdida en un laberinto creado por ella misma, incapaz de comprender la verdad. En realidad, comencé lentamente, he estado pagando nuestros gastos de vida. Su incredulidad era palpable. Pero, ¿cómo podría ser? Cuando estaba en casa. Un poco de reflexión lo dejaría claro, intervino Isen, su voz goteando con sarcasmo. La realización golpeó a Scarlett, dejándola sin palabras. Había sido apoyada por la misma persona a la que había acosado, la ironía no se perdió en ninguno de nosotros. Entonces, Scarlett, por favor arreglártelas por tu cuenta, reiteró Isen firmemente. No estoy trabajando, ¿sabes? Sin ustedes. Estás abandonando a tu madre, la voz de Scarlett vacilaba, la desesperación filtrándose a través de sus palabras. No estoy haciendo eso, respondió Isen con calma. Solíamos vivir separados de todos modos. Adiós. Con eso, Isen terminó la llamada, dejando a Scarlett atónita y sola. Mientras el silencio se instalaba entre nosotros, no pude evitar sentir un sentido de alivio. Habíamos cortado lazos con la toxicidad que había plagado nuestras vidas durante demasiado tiempo. Hubo un momento en el que pensé que podríamos llevarnos bien, reflexioné, rompiendo el silencio. Pero rápidamente olvidé eso, dado cómo resultaron las cosas.
¿Por qué no me hablaste de Scarlett?, preguntó Isen, su tono ligero con diversión. Para engañar al enemigo, primero engaña a tu aliado, ¿verdad?, bromeé, encontrando su mirada con una sonrisa sabia. Compartimos un momento de comprensión antes de estallar en risas. Esto seguramente traería paz, pensé. Unos meses después, mi teléfono sonó y dudé antes de contestar. Hola. Oye, Alexis, llegó la voz de Scarlett, llena de desesperación. No puedo hacer esto sola. ¿De qué estás hablando?, respondí, mi tono guardado. Solo ha pasado un mes. Tienes un largo camino por recorrer. Sigue adelante. No es eso, confesó Scarlett, su voz temblando. Ambas hagamos nuestro mejor esfuerzo. Adiós. Colgué el teléfono, sabiendo que Scarlett estaba buscando un destello de esperanza. Pero no estaba lista para proporcionarlo, al menos no aún. Isen ya había dejado clara su postura, bloqueando sus llamadas sin dudarlo. Y mientras me volvía hacia él, un sentido de determinación se instaló en mí. Íbamos a enfocarnos en nuestra propia felicidad, dejando que Scarlett encontrara su propio camino.